A ver, pensemos en esto un momento. ¿Y si la manera en que vemos el mundo no fuera solo cosa de lógica pura? ¿Y si dependiera de quiénes somos, de todo nuestro ser? Imagina que la ciencia, en ese afán por ser súper objetiva, se estuviera dejando fuera la mitad de la película. La mitad más importante, la nuestra. Pues hoy vamos a darle una vuelta a una idea que la verdad puede cambiarlo todo. Claro, porque la ciencia lleva siglos intentando construir un tipo de conocimiento, digamos, puro, ¿no? Completamente libre de la subjetividad humana. Pero la gran pregunta es, ¿se puede conseguir eso de verdad? Y, yendo un paso más allá, ¿es siquiera algo que deberíamos buscar? Pues esa es justo la pregunta clave que vamos a desgranar hoy, porque esa idea tan clásica de que se puede separar al observador del observado, vamos, al científico de su propia ciencia, pues está siendo cuestionada, y lo está siendo por un enfoque que hace algo radical, nos vuelve a poner en el centro de la ecuación del conocimiento. El ideal de siempre, el que nos han contado, es el del investigador como una especie de mente flotante, ¿no? Un procesador de datos súper objetivo que deja a un lado sus prejuicios, sus deseos, sus creencias, todo, para ver la realidad tal cual es. Lo que se busca es ese conocimiento universal, uno que valga igual lo descubra quien lo descubra. Pero claro, aquí es donde choca con la realidad, porque no somos solo razón, ni mucho menos. Somos un lío, un entramado súper complejo de dimensiones. Tenemos valores que nos guían, deseos que nos mueven, vivimos en sociedad, buscamos un sentido a las cosas. Pensar que todo eso se puede meter en un cajón y que no influye en cómo pensamos es básicamente ignorar lo que nos hace humanos. Y justo ahí, en esa tensión, es donde aparece una alternativa que es fascinante. Una nueva forma de entender la ciencia que no solo no nos deja fuera, sino que nos pone en el centro, nos integra por completo. Se le conoce como el paradigma dialógico. Y su propuesta es bastante revolucionaria. Dice que, en vez de intentar borrar al ser humano de la ecuación para ser objetivos, lo que hay que hacer es justo lo contrario. Entender cómo todas nuestras facetas, la moral, la cultura, las emociones, no son un estorbo, sino que son fuentes de conocimiento. Porque al final, el pensar es una condición del ser. Vale, muy bien. ¿Y esto cómo funciona en la práctica? Porque esto no se queda en una idea filosófica abstracta, para nada. Propone una estructura muy clara para que podamos entender el pensamiento humano con toda su complejidad. Para pillar bien este paradigma, lo primero es cambiar el chip sobre lo que significa racionalidad. La visión tradicional, la de pensadores como Mario Bunge, era súper estricta. Ser racional significaba, básicamente, usar el lenguaje con precisión milimétrica. Pero aquí llega el paradigma dialógico de Miguel Chahín y dice: un momento. Propone una visión mucho más amplia. La racionalidad es la lógica que hay detrás de cómo nos expresamos. Es el código cultural que usamos para entendernos. Y a partir de esta idea, ¡boom!, surgen 8 formas distintas de ser racional. O sea que no hay una única manera correcta de pensar, sino todo un abanico de lógicas. Por un lado están la conceptual y la metodológica, que son las que la ciencia tradicional conoce de sobra, ¿no? Las herramientas para definir cosas y para investigar. Pero ojo, también está la racionalidad evaluativa, que es la que usamos para decidir qué está bien o mal según nuestros valores. O la práctica, que es la que nos ayuda a movernos por el mundo y a solucionar problemas del día a día. Y hasta hay una racionalidad trascendente, que es la que nos conecta con esa búsqueda de un propósito. Todas juntas forman un sistema completo para entender cómo funciona nuestra cabeza. Y aquí viene lo bueno, donde todo esto se vuelve muy personal. Porque lo que este paradigma sostiene es que la ciencia que hacemos está, en el fondo, ligadísima a nuestra propia forma de ser, a nuestra personalidad. La conexión es que es fascinante. Mira, todo empieza con nuestro temperamento, esa especie de configuración de fábrica con la que nacemos. Esto puede influir, por ejemplo, en nuestro estilo de pensamiento. Alguien con un temperamento muy enérgico quizá tienda a pensar de forma más innovadora. Y ese estilo, a su vez, nos hace sentirnos más a gusto con ciertos enfoques científicos. Así que un pensador innovador podría sentirse atraído de forma natural por el racionalismo, por ejemplo. La clave de todo esto es que la ciencia que elegimos y hacemos es, en buena parte, un reflejo de quiénes somos. Pero bueno, que nadie piense que esto es solo teoría, ¿eh? Este enfoque tiene aplicaciones súper prácticas en campos de lo más variado, desde la educación hasta la gestión de empresas. Venga, vamos a ver algunos ejemplos rápidos para que quede más claro. Empecemos por donde empieza casi todo, el aula. A ver, el modelo de toda la vida, el directivo, se enfoca en que el alumno acumule y acumule información. Es el típico aprender de memoria. En cambio, la pedagogía dialógica le da la vuelta a la tortilla por completo. Aquí el objetivo no es llenar la cabeza de datos como si fuera un disco duro, no. Es desarrollar el potencial humano en todas sus dimensiones. Se trata de aprender a pensar, a ser y a ir más allá, a trascender. Venga, saltamos ahora a otro terreno completamente distinto, la negociación de conflictos.
Aquí, el problema de fondo, casi siempre, es que cada parte está encerrada en su burbuja, convencida de que su visión del problema es la única que vale. Ignoran por completo sus propios puntos ciegos. Pues bien, el enfoque dialógico no va de encontrar un ganador y un perdedor, va de ayudar a cada persona a ver esas partes que no ve de sí misma, sus deseos ocultos, lo que no sabe, para, a partir de ahí, poder construir un terreno común. Y de los conflictos nos vamos directos al mundo de la administración y la empresa. La gestión de toda la vida suele obsesionarse con una cosa, la eficiencia. Los procesos, los números, pero una administración dialógica es muchísimo más completa, porque entiende que una empresa no es solo una máquina de hacer dinero o productos, es un organismo vivo, tiene una cultura, una identidad, hay relaciones de poder y, lo más importante, debería tener un propósito. Tener en cuenta todas estas lógicas humanas es lo que hace que una organización funcione de verdad, a largo plazo. Y ya para terminar con los ejemplos, vamos a llevar esto a un terreno todavía más complejo, los estudios sociales. Si tomamos, por ejemplo, los estudios sobre la pobreza, este marco nos permite mirar mucho más allá de los factores puramente económicos. Nos ayuda a entender la lógica interna que puede llevar a la resignación, esa creencia de que el destino está escrito y no se puede cambiar. O la lógica evaluativa, que hace que se priorice la ganancia de hoy, la supervivencia inmediata, por encima del bienestar de mañana. Y ojo, aquí no se trata de juzgar a nadie, sino de entender de verdad las racionalidades profundas que a veces mantienen una situación tan complicada. Y con esto, todo vuelve al punto de partida, a esa idea central. Nuestro pensamiento no es algo abstracto que flota por ahí separado de nuestra vida. ¿Qué va? Es la base de quiénes somos, de cómo estamos en el mundo, de lo que hacemos y de lo que al final conseguimos. Son dos caras de la misma moneda, no se puede entender una sin la otra. Así que para terminar, queda una pregunta en el aire para darle vueltas. Si resulta que la ciencia, el conocimiento e incluso la verdad están tan íntimamente ligados a lo complejos que somos como seres humanos, entonces, ¿qué es de verdad la verdad objetiva? ¿Es una meta fija a la que tenemos que llegar o es más bien un horizonte que vamos construyendo entre todos, en un diálogo que nunca termina?